Disculpe, ¿qué fue lo último que dijo? Lo que pasa es que se me fue la luz. Ha ido viendo por acá y se va y viene la luz. Bueno, lo que estoy diciendo es que en el día de hoy, semana de matrices, vamos a resolver un problema que está propuesto, que se llama proyectos de estadísticas en proyectos de investigación. Ese ejercicio tiene unas pautas para que ustedes lo hagan de forma independiente, al igual que está este otro ejercicio que sería interesante que ustedes lo intentaran hacer. O sea, poniéndole ya toda la lógica y haciéndolo todo se puede hacer solo con listas, pero también se puede hacer con matrices. Como estamos practicando matrices, pues lo podrían hacer con matrices. Este sería como un reto para ustedes, como digamos algo adicional o algo opcional. Digamos que para medir si ustedes están entendiendo la temática o no. Les recuerdo que aquí hay un enlace que es una encuesta. Los que no lo hayan visto, por favor, responderle. Ahí hay un enlace donde ustedes le van a hacer clic y van a responder 3 cositas, 4 cositas, dependiendo de los temas que yo esté preguntando. Entonces, ustedes fórmense una idea. Bueno, si yo tuviera todos estos datos, ¿qué información me gustaría saber? Algo muy simple. ¿Cuántas mujeres respondieron la encuesta? ¿Ya? Pero ya si yo trato de unir todas las variables, ¿qué otra pregunta me gustaría poder sacar? Entonces, con el aporte de ustedes vamos a, más adelante, a generar las respuestas a las preguntas que ustedes van a hacer. Pero entonces la diferencia es que ya no vamos a tener que ingresar los datos, porque los datos de la encuesta se van a depositar en un Excel y nosotros con nuestro programa lo que vamos a hacer es, venga para acá, lo recojo desde mi programa y no tengo que leer los datos. Entonces, esa sería como la aplicación. Y de esa manera ustedes pueden crear cualquier encuesta y hacer programa para lo que ustedes requieran. En el caso de la sesión de hoy para la asistencia, solamente, pues es un ejercicio, creo que este ejercicio está hecho en la tarea que dejé la clase pasada, pero hoy, al finalizar la clase, queda hasta mañana, creo, hasta mañana. Entonces, que después de la explicación que yo les dé en el día de hoy, ustedes deben escribir acá cómo les pareció el material. Dice acá, responda sinceramente cuántos ejercicios de la guía de clase ha realizado hasta el momento. O sea, si ha realizado uno, dígame, eso ni les va a subir ni les va a bajar la nota. Realmente lo que les va, eso es información mía. Lo único que yo quiero es que usted aprenda a resolver este ejercicio, cómo recorrer una matriz y recorrerla por columnas. Entonces, da una matriz de n filas por m columnas, imprimir la matriz y hacer la suma de cada columna. O sea, para cada columna, imprimir la columna y mostrar la suma. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, bueno, ya esas son las asignaciones. No se olviden, deben llenar esta actividad hasta el día de mañana a medianoche. Ahora sí, entonces... Profe, esa actividad vamos a resolver ejercicios que nos plantean abajo, ¿cierto? Sí, este pequeñito que está ahí. Y en los comentarios colocar los ejercicios que hemos resuelto. Sí, en el comentario, exactamente. Y si hay inquietudes con respecto al tema, sobre todo lo que yo voy a explicar hoy. Si no alcanzo a darle solución hoy, entonces yo a esa persona en el mismo comentario le podía responder. ¿Sí? Que puede ser una duda. Por eso si en algún momento tiene la pregunta, pues la puedes escribir ahí en el chat y luego la copias y la pegas aquí en este espacio. Es como para que después no se les olvide cuando transcurra la clase. Bueno, entonces ahora sí, dirijámonos a el ejercicio que nos interesa. Vamos a mirar el enunciado. Entonces el enunciado yo lo descargué y dice de la siguiente manera, que la Universidad Tecnológica de Bolívar, en todas sus facultades y sus programas, trabaja en pro de la investigación y cada grupo de investigación tiene un nombre. En nuestro caso, el grupo de investigación de sistemas se llama GRITAS. Su descripción es Grupo de Investigación en Tecnologías Aplicadas y Sistemas de Información. Entonces, esa es la abreviatura. Lo que se quiere es tener un control de las personas que trabajan en el proyecto. Por ejemplo,
cuando un docente está trabajando en un proyecto, utiliza los semilleros, y en los semilleros los estudiantes, en la medida que van elaborando materiales, están haciendo investigaciones, entonces diariamente pues se van reportando y dicen, bueno, el día 5 yo investigué o trabajé tantas horas, porque a veces eso hay que medirlo, ¿no? Eso hay que costearlo al final del proyecto. O sea, todo lo que es como trabajar, medir lo que realmente vale un proyecto no es tan fácil, y entonces en la medida que se vaya desarrollando, pues por lo menos se tiene esa información. Entonces, la mano de obra intelectual tiene que quedar registrada de alguna manera. Entonces nos han pedido que hagamos un programa que nos permita hacer eso. Entonces, ¿de qué manera se va a registrar? Entonces lo vamos a registrar en una estructura de esta forma, donde yo voy a tener una lista, donde voy a tener códigos de estudiantes, y eso va a ser las filas. Los códigos de estudiantes van a ser las filas. Y las columnas van a ser los días. Por ejemplo, mi proyecto dura 30 días. Puede ser que no sean días consecutivos, el día 1, 2, sino el día, digamos que yo voy a hacer el proyecto en este semestre, pero en este semestre voy a dedicar 15 días. Entonces, de esos 15 días que tengo programados, las personas van reportando cuántas horas trabajaron, o si en tal día que se programó no trabajó. Entonces, esa numeración corresponde a la que aparece aquí arriba: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las columnas. ¿Y qué se pretende? Pues que yo quiera saber que cuando se acaba el proyecto, ese va a ser un objetivo que intuyo yo que pide el problema, y es cuántas horas trabajó cada estudiante. Entonces, el estudiante de código 1, si yo sumo toda la fila, pues me dice que gastó 63 horas en el proyecto. Pero si yo digo en el primer día, cuántas horas se trabajaron en el primer día de investigación, entonces yo tengo que coger y recorrer la matriz de manera vertical o por columna y totalizar, y de esa manera sé cuánto se trabajó cada día. Entonces, nosotros podemos recorrer las estructuras de esta manera. ¿Y cómo la recorremos? Pues nosotros veíamos que en la clase pasada yo utilizaba un Excel para explicarles a ustedes eso. Vamos a ver dónde tengo acá investigación. Entonces, digamos que yo tengo los códigos, entonces vamos a utilizar el índice de la I para recorrer las filas, y el índice de la J para recorrer las columnas. Y entonces observemos, depende de la pregunta que me hagan a mí, yo miro son los valores posicionales. Entonces, si yo quiero hallar el total de la fila, entonces tengo que hacer un recorrido por fila e ir sumando el valor que está en la posición 00, 01, 02, 03, 04. Entonces, hacia allá es hacia donde nosotros vamos, a ir respondiendo las preguntas y saber qué me están preguntando. Digamos que esa es la estructura, o ese sería el diseño del problema. Ahora vamos a mirar cómo resolveríamos las preguntas. Yo me apoyé en mi programa, lo monté vamos a ver, aquí tengo matrices. Bueno, antes de empezar en forma, yo voy a hacer uso de un algoritmo que yo les pedí a ustedes que investigaran, y era el algoritmo burbuja. ¿Por qué? Porque a mí me piden una información en el programa. Entonces, antes de resolverlo, pues vamos a recordar o vamos a socializar para aquellas personas que no les haya quedado claro en qué consiste el algoritmo burbuja. Entonces, para eso, les voy a mostrar lo siguiente. El ordenamiento es un método que consiste en tomar todos los elementos que se encuentren en una lista, y yo lo voy comparando con los demás de la lista. Y en el caso de que los elementos no estén Profe, disculpe, no sé en las diapositivas, cuando le dio a proyectar se quitaron el compartir pantalla. Entonces, voy a ver si eso era lo que me temía. No se puede proyectar.
¿Ahora sí? Me dicen si ahora No, sí no me se ve. sale. No me No sale sé. nada. O sea, es como si se hubiera quitado lo de compartir pantalla. Ya va, espera un momentico a ver si compartir el escritorio. Ahí está. ¿Sí lo ven o no? ¿Sí se ve? Es que salió, pero cuando le dan proyectar, se quita. Ay, sí. Ahora sí se ve, pero, o sea, no tal cual como diapositiva. Cada vez que le dan No. proyectar, se le quita. Bueno, sí, eso no, definitivamente estaba probando a ver si podía mirar diapositivas y probé, menos mal que yo no hice tanto trabajo ahí, sino, bueno, les voy a compartir eso y luego vemos el programa. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que cuando yo tengo una lista, yo por ejemplo esta lista la voy a ordenar de manera ascendente. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar dos ciclos. Ya les voy a mostrar los ciclos. Aquí están los ciclos. El ordenamiento. Aquí ustedes ven que yo tengo el ciclo I. El ciclo I es para la pasada. O sea, la pasada es cómo hago yo para recorrer todos los elementos de la lista. Y durante la pasada, yo manejo también el ciclo J. El ciclo J. O sea, una variable diferente. ¿Y qué hago con el ciclo J? Comparo el elemento J con el elemento J más 1. O sea, el que está en la primera posición con la posición siguiente. Miremos acá. Comparo el primer valor con el siguiente valor. Si yo quiero que sea en orden creciente, yo veo que 50 y 26 no es creciente. Entonces, como no es creciente, entonces debo intercambiar el valor. Entonces yo pregunto, si el primer elemento que está en la posición J es mayor que el elemento que está en la posición J más 1, entonces hay que moverlo de lugar. Entonces aquí lo muevo de lugar y el 26 pasa para acá y el 50 pasa para allá. En la siguiente iteración, entonces eso es lo que se hace acá, en el ciclo J. Se compara y como es mayor, entonces digo que voy a utilizar una variable auxiliar y ahí voy a tomar el elemento que está en la posición J, la guardo en el valor auxiliar. Y en la posición J guardo el elemento que está en la posición J más 1. Y lo que está en la posición J más 1 toma el valor del auxiliar. O sea, esa es la forma de intercambiar dos valores, dos zonas de memoria. Entonces se intercambian los dos valores. Y una vez se intercambian los dos valores, volvemos nuevamente a modificar el valor de J. Modificar el valor de J es que ahora vuelvo nuevamente, o sea, a comparar el 26. Bueno, ya esta fue la primera pasada. La primera pasada, entonces aquí vemos cómo cambió la J. En la segunda pasada, entonces yo cojo el primer valor y pregunto si este primer valor es mayor que el siguiente. Como está normal, como está en orden creciente, entonces ya no me importa. Entonces la J cambia y ahora la J está en esta posición. Entonces el 26 es mayor que el 9, verdadero, entonces está desordenado. Entonces tengo que intercambiar, el 9 pasa para esta posición y el 26 pasa para la siguiente. Luego la J pasa a la siguiente posición. 15 es mayor, no, entonces como no, entonces no se hace nada. 26 es mayor, no, 27 es mayor, no, entonces ahí queda la siguiente pasada. En lo que nosotros estamos viendo entonces es que tenemos que tener un ciclo anidado donde el primer ciclo lo que hace son las corridas. O sea, ¿cuántas veces voy a recorrer todo el vector? Por lo menos n veces, esa n es la cantidad de elementos del vector. Y el ciclo J es el que me permite comparar una celda con la siguiente. Ojo, ponemos acá hasta n-1. ¿Por qué? Porque si yo llego a la última posición, miremos, si yo llego a la última posición y lo comparo con una posición que no existe, entonces por lo menos que llegue a la posición anterior
para que la última vez se compare la anterior con la siguiente. Digamos que este ejercicio se podría optimizar mucho más, pero funciona de esa manera y se pueden hacerle mejoras al ejercicio y encuentran de este burbuja se encuentran muchísimas versiones. O sea, no necesariamente tienen que hacer esta que yo les estoy dando, sino existen muchísimas más. Entonces, lo que yo quería era hacer la retroalimentación de un ejercicio que ustedes hicieron, pero que hoy lo vamos a utilizar de alguna manera. Y entonces ahora yo lo voy a ejecutar. Vamos a decir que voy a poner 5 elementos y voy a ingresar números ahí aleatorios, 7, 2, 9. Entonces, él me va a mostrar los números. Y esto fue lo que sucedió en cada pasada. Los números originalmente eran 3, 7, 2, 9, 3. Entonces observemos el 7 cómo fue moviéndose hasta llegar a su máximo lugar. En la primera estaba el 9, en la primera posición el 9 ya llegó a esta posición. En la siguiente el 7 ya llegó a la posición anterior. Entonces se fueron ubicando los valores, ya los últimos fueron quedando ordenados. Entonces es probable que el problema requiera menos pasadas. Mire que las 3, depende de los datos que yo tenga, las 3 últimas pasadas se perdieron. Entonces yo podría hacer una mejora o una optimización del algoritmo para que haga únicamente las pasadas que sean necesarias. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el problema de burbuja. Ahora, es probable que nosotros necesitemos también, este sería otro punto, cómo llenar una matriz rápidamente para no tener que ponerme a digitar los valores y cometer errores. Entonces, voy a utilizar, en algún momento les mencioné que podíamos trabajar con números aleatorios, es decir, números que genere el computador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la librería para números aleatorios que se llama From Random Import Random. Random es para números enteros, también habla para flotantes, para strings, para datos de diferentes tipos. Entonces, por ahora me interesa únicamente esta librería. Y como voy a trabajar con una matriz, entonces vamos a decir que n va a ser para el número de filas y m para el número de columnas, para que la persona ingrese y tengamos una matriz del tamaño que queramos. Y el siguiente paso es, después de pedir la cantidad de filas y columnas, siempre declaramos la estructura. Se declara la matriz. ¿Cómo se declara la matriz? Ya lo hemos visto. Se escribe matriz y en el caso la voy a inicializar acá ya con ciertos valores. Antes la declarábamos con in o con float o con 0 o con 0.0 como lo vimos en la clase pasada, pero aquí yo estoy dándole un valor, le estoy diciendo randint, o sea, que me tome un número aleatorio entre 0 y 9, o yo puedo decir entre 20 y 50, entre los números que yo quiera generar, dependiendo de los datos de prueba que yo quiera hacer, porque yo a veces necesito datos reales antes de poner, o sea, me toca inventar datos porque no es fácil que a uno le suministren datos de la vida real, de las empresas o de investigaciones, no es fácil que le suministren a unos datos. Entonces, aquí estamos generando, uno puede investigar cuáles son los rangos y de esa manera se generan los datos. Entonces, les recuerdo que este corchete interno representa las columnas y el contenido de afuera es para la cantidad de filas. Esa es la forma de declarar la matriz. Después de hacer eso, entonces, ustedes aquí tienen dos impresiones y dependiendo de la forma como yo haga el print, voy a ver la matriz de manera diferente. Entonces, ¿qué lo hace diferente? El print. Este tipo de print no lo habíamos visto. Es con el símbolo de porcentaje. Y me dice que puedo poner dígitos enteros. Entonces pongo entre comillas el porcentaje dígito y luego porcentaje y esa variable que se va a imprimir va a ser el valor de la matriz. Y el segundo código es igual al primero, solo que lo único que cambia es el print. Este símbolo de porcentaje, si le digo .1 F, estoy diciendo que se trata de números flotantes, con un decimal o con 2 decimales. Entonces, vamos a probar
el ejercicio voy a poner que yo quiero 3 filas, por ejemplo, y 3 columnas. Yo este archivo yo se lo voy a compartir a ustedes. Entonces, mire, la impresión, estos números me los está poniendo como números enteros y la segunda impresión me lo está poniendo como números flotantes. Y lo único que hice yo fue cambiar la forma como mandé a imprimir la matriz. Entonces, lo que nosotros a veces podemos hacer es mandarlo a imprimir y en vez de escribir manualmente los datos, yo los puedo copiar para poderlos utilizar en un programa. ¿Cómo los puedo utilizar en un programa? Por ejemplo, yo acá les puedo decir Enter y le voy a decir simplemente print matriz. Voy a volverlo a ejecutar. Entonces voy a decir que son 4 filas y 5 columnas, por ejemplo. Ahí ya tengo la matriz esa. Y como yo le dije print matriz, entonces yo lo que hago es copiar estos daticos, le digo control C y empiezo mi programa, así como lo tengo acá, con unos datos ya generados que no tuve que ponerme a hacerlos manualmente. No estoy perdiendo tiempo con eso porque estamos viendo que la programación lo que hace es manipular muchísimos datos. Entonces, nosotros no estamos para estar digitando datos, pero sí podemos recopilarlos, extraerlos de alguna fuente donde ya estén los datos y lo que nosotros vamos a hacer el análisis de los datos y a programar con esos datos. Entonces, por eso les estoy enseñando a generar más o menos datos en determinado rango. Entonces, lo que yo hice acá fue, vamos a organizar la matriz, control C, y voy a agregar aquí una nueva celdita, lo voy a pegar, y entonces para que me quede con forma de matriz, yo lo que hago es, esta matriz no es rectangular, yo me di cuenta porque cuando me pidieron las filas y las columnas, matriz, de ahí yo porque lo imprimí 2 veces, bueno, que lo imprimí 2 veces. ¿Sí? Entonces ya uno puede ver que esta matriz no es triangular, que el orden de la matriz es 1, 2, 3, 4 por 5. Si me dicen cuál es el orden de la matriz o tamaño de la matriz, es de 4 filas por 5 columnas. Entonces, de esa manera yo generé datos para hacer el problema. Entonces, esto que yo di ahorita fue como algo que me permitiera manipular los datos de una manera más fácil. Entonces yo generé números aleatorios para no ponerme a meter los datos que eran. Yo puedo probar esta información, yo puedo copiar estos valores y los puedo pegar en Excel y procesarlos en Excel y mirar si los resultados que se hagan acá van a corresponder con los mismos que aparecen en Excel. O yo puedo preparar los datos previamente, si tengo datos reales, pues puedo saber si todo el código me está quedando bien. Bueno, entonces vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta que me dicen, total de horas de investigación por cada estudiante. Total de horas de investigación por cada estudiante y me dice que en orden ascendente. En orden ascendente. O sea, ahí es donde voy a aplicar el ordenamiento que vimos. Entonces, vamos a mirar cómo se haría. Primero que todo, entonces voy a aquí a mirar este código. Entonces tengo el código y la matriz. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que este primer código que ustedes ven es el estudiante 003 T010, pero si yo miro el primer elemento de la matriz, esos son los datos de ese estudiante. El segundo dato, que está en la posición 1, es equivalente o está relacionado con los datos de la posición 1 de la matriz. ¿Sí ven? A pesar de que esté arriba, yo debo entender esta representación. Entonces, yo lo quiero ver de manera diferente, verlo como me lo muestra el enunciado. Entonces, lo que hice fue recorrerlo por filas para imprimir. O sea, lo que ustedes ven acá es una impresión. Entonces dice for i in range hasta len código. Luego le digo que imprima el código y que en la misma línea del código
me vaya imprimiendo todos los elementos de la matriz. Entonces le pongo un end para que quede en la misma línea. Cuando termine la línea, cuando se acabe el ciclo, quiere decir que se termina la línea, entonces debe comenzar otra línea. Entonces miremos cómo es la ejecución. Entonces al ejecutarlo, vamos a ver, lo vemos acá. Me quedó de esta manera. Vean, analicémoslo nuevamente. Lo que yo hice fue, tengo el código y la matriz, y yo quería verlo así como estaba en la guía. Entonces lo primero que hice fue el ciclo para el código. Y le dije que imprima el código. Y le coloqué end y dejé un espacio para que me escriba en la misma línea la información que sigue. ¿Cuál es la información que sigue? La primera fila de la matriz. O sea, cuando i vale 0, me imprime el código 0 y me imprime la fila de la matriz 0. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Y entonces por eso lo vemos de esa manera. Entonces ahí tengo los resultados. ¿Qué me pide el primer punto? Entonces tengo que hallar un nuevo elemento que es el valor total. O sea, tengo que coger los valores y sumar este valor más este, más este, más este. Entonces ese va a ser el primer punto. Entonces yo lo que hice fue hacer celdas. En cada celda resuelvo un punto. Pero voy ocultando poquito a poco la información. Entonces tengo el programa y digo, para poder encontrar el total de horas de investigación, entonces debo pensar cómo lo voy a resolver. Entonces, primero tengo que declarar una lista porque en esa lista voy a guardar el total de todos los estudiantes. Y para poder ordenar, entonces yo no puedo ordenar el código y el nombre, porque si ordeno el código y el nombre, la matriz, los datos de la matriz no van a corresponder. Se me van a desordenar y voy a perder la información. Es como si yo ordenara los nombres con las definitivas y entonces le estaría cambiando las notas, las calificaciones a todos los estudiantes. No, si yo quiero ordenar por definitivas, pues tengo que cambiarle todas las notas a la vez. Entonces, por eso se va a proceder de esa manera. Entonces, primero se declara la lista que se va a contener la suma y luego voy a hacer una copia y luego se hace el ordenamiento y se muestra el listado. Esa es la solución del primer punto. Para declarar la variable total, entonces debemos saber cuál es el tamaño. Y el tamaño de la lista total es igual a la cantidad de estudiantes, porque es el total de horas por estudiante. Para eso, entonces, ya sabemos que n es la cantidad de estudiantes, por eso digo len de código, y m, para saber la cantidad de columnas, digo m igual a len de matriz sub 0. O sea, matriz sub 0 es cuántos elementos tiene el primer elemento de la matriz, es decir, cuántas columnas hay acá. Este es el elemento 0. ¿Cuántas columnas hay? Eso es lo que me da el valor de n, porque yo puedo tener una lista de cualquier tamaño. Por eso lo tengo que hacer de manera general con m y n. Declaro total, donde se van a guardar los resultados. Y ahora empiezo a recorrer la matriz para calcular ese valor. Entonces, voy a utilizar el ciclo y primero, porque aquí en el proceso digo matriz UIJ y la I se encuentra, la fila se encuentra primero. Entonces, como la I se encuentra primero, por eso utilizo el for primero. Entonces, necesito los dos ciclos, la I y la J. Y apenas pongo el primer valor para la I, debo poner una suma en 0, porque yo voy a utilizar una variable auxiliar para ir sumando fila por fila. Digo, suma es igual a 0, un acumulador, antes de recorrer la fila. Y cuando empiezo a mover la columna, entonces en la variable suma voy a sumar cada uno de los elementos de la fila. ¿Por qué? Porque la fila es J, perdón, la fila es I, la fila 0, y la columna J va desde 0 hasta M. Entonces es 01, 02, 03, eso lo veíamos acá en el Excel. Por acá está. Si veíamos, 01, 02, 03, 04. Bien. Entonces,
Cuando el ciclo J se acaba, lo que yo hago es, en el total del índice I, porque estoy haciendo por estudiante, voy a guardar la suma, porque la suma fue una variable provisional o auxiliar. Entonces la suma la utilicé para ir guardándola directamente. Otras personas utilizan total sub I acá donde dice suma. Pero el total sub I, bueno, el total sub I es igual a total sub I para la matriz, o sea, se suma directamente y no usan el valor auxiliar. Por eso se lo estoy diciendo y es otra solución válida. En vez de escribir la suma e inicializarla acá, se escribe total sub I y más igual matriz sub I y da exactamente lo mismo. Esta es la forma tradicional como se resuelve. Ahora voy a imprimir para ver los resultados. Entonces, para ver los resultados, queremos que se imprima primero el código. Y a continuación, que se muestre la matriz. Que se muestre la matriz. Y cuando termine de imprimirse la fila, entonces que imprima el total. O sea, ahora no va a estar como lo teníamos antes, sino voy a tener el código, la matriz y el total. El total va a mostrarse inmediatamente después de que se ha hecho la suma. Claro, cuando yo haga este ciclo, ya se ha acabado, ya se ha terminado este ciclo anterior, o sea, ya la información está almacenada y ahora lo que estamos accediendo es a las listas que tenemos. Bueno, después de que se tiene la información de esa manera, entonces se va a hacer el proceso de ordenamiento. Entonces yo ya les había dado la razón de por qué no voy a utilizar total y código, porque si no tendría que ser doble trabajo y tendría que ordenar la matriz. Y entonces es más complicado el problema. Entonces es más fácil crear unas vectores o unas listas auxiliares donde yo haga una copia. En este momento voy a hacer la copia. Primero la declaro A como carácter porque ahí van a guardarse los códigos y B es un vector generar una lista general. Entonces digo, for i in range de n, que es el número de estudiantes, a cada elemento de A sub i le asigno el código y a cada elemento de B sub i le agrego el valor total. Luego procedo a escribir el ordenamiento como lo vimos al principio. El ciclo I y el ciclo J, el ciclo I para los recorridos y el ciclo J para comparar un elemento con el siguiente. Y si el elemento está desordenado, entonces se cambia, mire, se está cambiando el valor del total, que en este caso lo tenemos guardado en B, y se está cambiando a su vez el código, o sea, lo estamos haciendo de forma correcta. Se cambian los códigos y como cambio los códigos, también cambio los valores. Y ahora se procede a imprimir. Entonces utilizo este formato para mostrar el vector organizado. Bueno, entonces le digo run y entonces lo vemos así. Esta fue la primera impresión donde nosotros teníamos los códigos, la matriz y los valores totales. Y después del ordenamiento, entonces tenemos que el primer código tiene el menor valor y el último código. Entonces vemos que los códigos están ordenados. Miremos acá para verificar, por ejemplo, T30, 21, T30, 21, T15, 39, T15, 39. Entonces está correcto el programa. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver cuál es el punto 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es anular las impresiones de este código. ¿Para qué? Como eso ya está funcionando, entonces me voy a ir al punto 2, que dice listado por estudiante con sus respectivas horas de investigación por día. Me dice listado, o sea, necesito poner el código del estudiante y que me muestre todas las horas de investigación. Entonces, vamos a mirar cómo sería. Bueno, entonces tengo acá aquí se está anulando
los valores. O sea, ya la información está, lo único que tengo que hacer una impresión. Esto es lo mismo del ejercicio anterior. Entonces, aquí es donde empieza el ejercicio. O sea, lo anterior se anuló, o sea, el código sigue siendo el mismo, solamente que todo lo que está en la impresión del punto anterior lo voy a bloquear para poder tener mejor solución. Entonces, el segundo punto. Para que se imprima el código, digo for i in range de código. Imprimo el código. Y entonces digo for j in range len de la matriz. O sea, eso sería el valor de m, que también lo puedo utilizar ahí. Entonces digo el día, entonces la posición 0 más 1, diría el día 1, y para que quede en la misma línea, imprimo todos los valores de la matriz. El total. O sea, no había nada, lo único que el punto me estaba diciendo era, y la misma información que ya tenemos antes, pero imprímela de una manera diferente. La manera es la siguiente. A ver dónde fue que quedó, que no se ve en la pantalla bien cuál es el que estoy haciendo. Este es Gritas 2. Acá está, Gritas 2. Entonces, anulamos la otra impresión y entonces lo que estoy diciendo es, muéstreme el código. Entonces dice acá, for in range, len código, imprimo el código. Y en la siguiente línea, entonces imprime el día 1, entonces el día 1, 7 horas, el día 2, 9 horas, el día 3, 1 hora, y así sucesivamente. Pues aquí estoy tomando información detallada de cada una de las personas y le estoy mostrando de una manera diferente. Entonces, ese ya es como un ejercicio de abstracción para que ustedes aprendan a utilizar los ciclos anidados. Pues se puede mirar de acuerdo a lo que yo quiera que salga en la pantalla. Ahora pasemos al tercer punto. Horas de investigación total horas de investigación para la culminación del proyecto. Total horas de investigación. Eso es sumar toda la matriz, sería una solución. O si yo ya tengo unos totales que son las horas, entonces sumar el vector de total. Se puede hacer de las dos maneras. Vamos a ver cómo fue que lo indiqué yo acá en 3. Si yo miro el código, a ver dónde empieza, por aquí abajito. Tercer punto. Entonces, para eso se requiere un acumulador. Total de proyecto 0. Hago el ciclo para recorrer todo. Y en total de proyecto acumulo las horas totales. Entonces, se hace más simple con un solo ciclo si utilizo la lista que ya tiene los totales. Total horas para la culminación del proyecto. Entonces, si yo lo ejecuto, me dice el total de horas de investigación para la culminación del proyecto es 2.9. Cuarto punto. Código del estudiante con más horas registradas en el proyecto. O sea, hay unos estudiantes que han tenido la disponibilidad para trabajar más tiempo. Yo necesito saber cuál. También es probable que a ellos se les pague un porcentaje por estar trabajando. Pues a veces se les asigna, digamos que no se les da dinero, pero sí pueden invertirlo en un curso que la universidad se lo dé o en pago parcial de la matrícula, es ese tipo de cosas. Entonces, es necesario que el estudiante tenga el total de sus horas y para saber quién fue la persona de pronto que le dedicó más tiempo. Bueno, entonces, en ese caso vamos a mirar el código, cómo se haría. Se trata de hallar un mayor. Entonces, el mayor. Entonces, el mayor, pero entonces tomamos la lista de totales, el primer valor. Y luego recorremos la lista para encontrar el mayor. Imprimo. La mayor cantidad de horas reportadas es mayor. Y para saber a quién corresponde el mayor,
el código, entonces lo que yo hago es volver a recorrer la lista y preguntarle si el mayor es igual a total. Mire que el mayor yo lo saqué de total. Entonces, si hay uno o varios valores que coincidan con esa cantidad de horas, él me va a imprimir el código. Porque cuando yo utilizaba el método anterior de que encontraba el mayor y guardaba de una vez el nombre del mayor, entonces si habían varios mayores solamente me iba a mostrar el primero. Con esta solución me sirve para los dos casos, para cuando yo tenga un mayor o cuando haya varios mayores, cuando haya varias personas que tengan la misma condición. Entonces, en la ejecución vamos a ver que la mayor cantidad de horas reportada es 54. El código del estudiante con más horas registradas en el proyecto es el T052. Esta información también se hubiera podido registrar en el ordenamiento, porque si nosotros ordenamos, vamos a mirar una salida donde yo tenga el ordenamiento. Entonces, si yo tengo el ordenamiento, yo del ordenamiento puedo sacar el código de la persona que tiene el menor y el código de la persona que tiene la mayor cantidad de horas. Entonces, muchas veces ustedes pueden en un problema, si se les pide el mayor y ya habían hecho de pronto un ordenamiento, entonces la respuesta basta con que accedan o sea, no necesitan hacer el proceso porque ya en un punto anterior han hecho el ordenamiento. Entonces, esa es como la estrategia, no tienen que volver a hacer todo porque ya están demostrando que tienen un conocimiento de todo lo que se ha hecho. Y ahora... Profe, una pregunta. Es que no Sí. entendí la partecita de cómo eso ayuda a cuando hay dos mayores. Ya te explico el código, mira. Dice, será el 4, acá. Lo que pasa es que en el procedimiento solamente se halla el mayor. De total, de una lista se encontró el mayor valor. Listo. Entonces ahora vuelve y se hace el ciclo y el mayor se compara con cada uno de los valores. Y si hay varios valores que coincidan, entonces se imprime el código con el mismo índice. Entonces, si hay 2 valores, 3 valores, entonces se imprimen los códigos que sean, en este caso no había sino uno, pero si hubieran varios que tuvieran la misma cantidad de horas, pues me decían el código tal y el código tal tiene. Ahora lo vamos a ver en el siguiente caso, que ya es el final. El siguiente caso es para qué día y para cuál estudiante no se reportaron horas de trabajo, o sea, no, para qué día y para cuál estudiante no se reportaron horas de trabajo. Es diferente a que no haya, o sea, que sea cero. O sea, es la menor cantidad de horas. ¿Para qué día y para cuál estudiante no se reportaron horas de trabajo? Vamos a mirar. Ese es el 5, sí. El 5. Se reportaron menos horas de trabajo. Menos horas no que no se hayan ido a trabajar. O sea, de los que vinieron a trabajar, ¿quién trabajó menos horas? Es eso. O sea, el 0 no se va a contabilizar como menor hora trabajada. Entonces, por esa razón, se hace el algoritmo para encontrar el menor. Pero entonces, el menor en la matriz. No es en el total de horas, sino en la matriz. Por eso hago el ciclo de la I y de la J y se halla el menor. If menor es menor que la matriz, entonces menor igual a la matriz UIJ, o sea, se va a guardar el menor de la matriz. Y cuando se inicializa el menor, se inicializa con el primer elemento, que es matriz sub 0, 0. Entonces, aquí yo qué hice, se compara. Si el menor, o sea, hago el ciclo I y el ciclo J. Si menor es igual a un elemento de la matriz, entonces me imprime el día. Me imprime primero el código y luego me imprime el código del estudiante y el día. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces dice día y estudiante con menor cantidad de horas de trabajo. Entonces
La menor cantidad de horas fue 9. Entonces, o sea, con 9 horas, la menor cantidad de horas trabajadas, eso no es cierto. Según la tabla, miremos a ver, ahí pude haber cometido, la menor de horas no puede ser 9, debo tener un error ahí, no me di cuenta. El menor, si yo digo menor igual a matriz 0, 0, si menor es menor que matriz UIJ, menor igual a matriz UIJ, la menor cantidad de horas trabajadas es menor. Está como raro, yo lo veo bien la lógica, pero mirando el dato no me convence. Luego dice acá... Pero el signo no es manual. ¿Cómo? El signo que tiene de menor ahí, por eso es que sale el que no es, ¿no? Sí, menor. Si menor es menor, es que está mal, es el contrario el símbolo. Está mal porque estoy hallando es el mayor. Entonces es mayor. ¿Sí? Si el elemento es menor que el menor, o sea, si un elemento menor, o sea, el menor es un número grande, ¿sí? El menor, por ejemplo, es 10 horas. Entonces, yo tengo como menor 10 y viene un elemento que es 4. Entonces, 10 es mayor que 4. Entonces, como es un número grande, tiene que ser cambiado. Tiene razón. El error estaba aquí en la condicional. Menor debe ser mayor que el elemento, o el elemento, si lo leo en sentido contrario, que el elemento sea menor que menor, o que el elemento menor sea mayor que... Ahora sí, ya. Con razón que no funcionaba. Pero tengo que ponerle que sea diferente de 0. Entonces tengo que ponerle una condición acá, que sea diferente de 0. Sería and. Profe, la condicional va arriba en el otro ciclo, porque ese es para los días. Uy, Dios mío. Ya vi que el tiempo me cogió. Cuando ustedes están terminando un examen, pasa eso. Entonces, como el tiempo ya se acabó, and que matriz sub i j diferente de 0, ¿cierto? Diferente, debe ser diferente de 0. Uy, como 5 errores en una sola línea. Si es y cumple esa condición, vamos a ver qué pasa. La menor cantidad de horas trabajadas es 1, ahora sí tiene sentido. Entonces dice que el estudiante 10 trabajó 1 hora, 3, 4 y 5. Pero aquí dice el estudiante con código no me muestra nada. Entonces yo quiero que me muestre algo. Entonces para que me muestre algo, pues coloco la variable bandera o el switch, que me diga que si es 0, es porque no trabajo nada. Y en el momento que haya cumpla con la condicional, entonces ponga el switch en 1. Entonces, si el switch sigue siendo 0, que me imprima que... Vamos a mirar la solución. Acá dice, el día 1 no fue el menor número de horas trabajadas en un día. O sea, que él no... Que esa persona, ese no fue su menor número de horas trabajadas. 1 no fue su menor de horas trabajadas. A mí me toca cuadrar el mensaje. Pero entonces, en esencia, ustedes se dieron cuenta cualquier cantidad de preguntas que yo puedo hacer alrededor de un problema. Entonces, mire que yo hice recorrido por filas. Les recuerdo que ustedes tienen que hacer el ejercicio por columnas y sumar, o sea, pueden por análisis, por comparación, mirar cómo hago yo para recorrer por columnas y hallar el total. Eso es lo que tienen que hacer de tarea, recorrer por columna e imprimir el total de cada columna. Eso sería todo, chicos.
No sé si tienen más preguntas. Profe, el notebook nos lo va a subir a Sabio, ¿verdad? Sí, yo el notebook lo subo para que ustedes lo analicen y pues lo acompañan también con el video que también lo voy a subir. ¿Y como en cuánto tiempo está el notebook en Sabio? No, el notebook ya está listo para subir, pero entonces lo voy a subir en PDF, no, o lo pongo así como ustedes quieran. Pero no puede subir, Profe, o sea, ambos una materiales, o sea, pregunta. el notebook y en PDF. Bueno, está bien. Es que me decían, hay unos estudiantes que no pueden verlo, por ejemplo, en el celular. Entonces, en el celular, si lo tienen en PDF, lo pueden ver. Entonces, y pues en O sea, caso de sí, que quieran pero, hacer cambios, sí. o Sí, sea, sí podría subir en las dos formas, en los dos bueno, formatos, o sea, de notebook bueno, para los que te podamos ver en un Jupyter y en PDF para los que no sí, puedan. para que lo vayan manipulando y ahí sobre esto mismo pueden, oye, les cuento que no pueden copiar y pegar a Sabio, ¿no? Tienen que escribirlo directamente el código. Entonces tampoco se aceptan enlaces ni nada, para que no les coja el tiempo después que no alcanzaron a pasarlo. Puede ser que lo Profe, tengan. A ver, yo escucho. Dime. la matriz esa N por M, Sí, ¿dónde está? ¿En dónde es está? precisamente es una que usted quiera construir. Puede utilizarla de la siguiente manera. Como yo le voy a mandar este código, entonces usted lo que puede decir acá es lo siguiente, al principio. Aquí dice generar números aleatorios. Acá, puedes usar este código. Y entonces cuando lo ejecutas, le dices, yo quiero una matriz de 5 por 8. Ya. Y entonces copias esta matriz y esa es la que vas a utilizar allá, esos valores. Ah, pero no se puede copiar y pegar. Pero ya tiene los valores, no sé. O sea, quedarían de esta manera para que le quedaran bien. Es que el asunto es... Profe, no puede habilitar la opción de copiar, porque cae esa, siento que en Jupyter es como más práctico realizar los Lo que ejercicios. pasa es que estos chicos, yo les voy a decir una cosa. Voy a suspender la grabación porque esto no debe quedar ahí.